Arturo Cano, fíjate, estoy leyendo aquí en página 12, el diario argentino, lo que publica la enviada a cubrir la Cumbre de las Américas, Karina Micheletto. Ella escribe que los integrantes de la comitiva del presidente de Argentina dicen que es una enorme oportunidad la que tiene el presidente Alberto Fernández. Dicen porque la debilidad de la cumbre es la fortaleza del propio presidente de Argentina. Dicen que en una cumbre de las Américas cuya característica principal ha sido la exclusión a Venezuela, Nicaragua y Cuba, dice, y con posteriores portazos, el más estridente, el de Manuel López Obrador. Ahí es donde la voz del presidente argentino tendrá la oportunidad, dice, de hacer un discurso, que es en el que están trabajando, en el que Fernández dirá que no puede haber política internacional con bloqueos y exclusiones. Este largo preámbulo, Arturo, para preguntarte, en el escenario internacional latinoamericano, ¿qué queda? ¿Cuál es la ganancia, la pérdida? ¿Qué queda de todo este escenario que se ha vivido respecto a la Cumbre de las Américas? ¿Se fortalece la posibilidad de una mayor unidad de países con gobiernos progresistas? Es una... En fin, ¿cuál es tu punto de vista, Arturo? Bueno, yo creo que como revela esta nota de la colega de página 12, en cada país hay una lectura en clave de la política nacional a estos temas, ¿no? Siempre se está pensando cómo se afecta o no, en el caso de Fernández, a un político que tiene muchísimos problemas derivados de la pandemia, además de una crisis interna en las fuerzas del peronismo, y probablemente sea una oportunidad para que Fernández lleve la voz, si es que no lo hace Boric, el chileno, lleve la voz de digamos, de las fuerzas o de los gobiernos progresistas de América Latina ante la ausencia del presidente López Obrador. Yo creo que la principal ganancia del presidente con respecto a este tema pues es haber mostrado congruencia. Dijo que no iría si no eran invitados todos los países y está cumpliendo con ese planteamiento. Como bien dice Alberto, pues los temas bilaterales importantes tienen otros espacios, tienen otros foros. De esta cumbre realmente ha salido muy poco en el pasado. Es como bien dijo Nájar, un evento de lucimiento para el presidente de Estados Unidos y también, como reza el lugar común, que toda política exterior de Estados Unidos es política doméstica, pues también ayuda a apuntalar las posiciones de las fuerzas políticas en el debate interno rumbo a elecciones y a ver quién es más enemigo de los comunistas, de los dictadores, de los narcogobernantes, en fin, en este pleito eterno que traen por el espacio del votante de la derecha en Estados Unidos, ¿no? No debe sorprendernos esta respuesta del presidente a estos senadores que yo considero que aunque sean muy estridentes, personajes como este senador, pues son una minoría, ¿no? Aquí se exagera también la voz de este tipo de personajes desde los medios que hacen oposición a este gobierno, tratar de mostrar que traemos un pleitazo con Estados Unidos, como si las voces de estos personajes ubicados en la ultraderecha fueran las voces de ese país, ¿no? Me recuerda mucho cuando algunos de los principales periódicos de México publican encabezados del tipo de Washington Post, critica a López Obrador, condena a López Obrador, y cuando lee uno la nota, pues se refieren a un artículo de opinión de una señora llamada Anastasia O'Grady, que supuestamente es experta del Washington Post en temas latinoamericanos, y se equivoca una y otra y otra y otra vez, ¿no? Sí, 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 así es. Gracias. Y hablando de donaciones, pues sí, el presidente López Obrador tiene las pruebas del financiamiento de la Asociación Nacional del Rifle a este senador. Pues es pública esa información. Leo que le ha dado como un poco más de 3 millones, a Donald Trump le dio 30.
Sí, 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 así La es. NRA, ¿no? En Arturo, 2000. gracias.